Nosotros somos el equipo número 9 y nos tocó medidas de posición. Las medidas de posición son indicadores estadísticos que permiten resumir los datos en uno solo o dividir su distribución en intervalos del mismo tamaño. Las medidas de posición, por tanto, sirven para medir y para dividir. De esta forma, unos resumirán los diferentes valores en uno, que en este caso sea representativo, por ejemplo, un promedio, mientras los otros dividirán el conjunto de los datos en partes iguales, más sencillas de interpretar. Son el primer paso que debe darse en el análisis descriptivo cuando queremos conocer información sobre un fenómeno determinado. Las medidas de posición también son conocidas como medidas de dispersión. Acá podemos ver las fórmulas que se utilizan en el decil, percentil y cuartil, que es la misma fórmula para los tres procedimientos. El cuartil es uno de los más utilizados y se divide de la distribución en 4 partes iguales. Así, existen 3 cuartiles. Los valores inferiores de la distribución se sitúan por debajo del primero Q1, la mitad o mediana. Son los valores menores e iguales al cuartil 2, Q2, y los superiores son representados por los cuartiles Q3. Y acá podemos ver una tabla que mejor nos lo representa. El decil. El decil es un cuantil que divide los datos en partes iguales. Existen 9 deciles del D1 al D5, al D9. El D5 corresponde a la mediana. Por su lado, los valores superiores e inferiores equivalentes a los cuartiles se sitúan en puntos intermedios entre estos. ¿Qué es el percentil? Seguimos con ese. Por último, este cuantil divide la distribución en 100 partes. Hay 99 porcentiles que tienen a su vez una equivalencia con los deciles y los cuartiles. Acá podemos ver una gráfica que mejor nos lo representa. Aquí podemos ver que están los percentiles del 1 al 99 y están reflejados en una tabla con su distribución exacta. Buenas tardes, teniendo en cuenta lo que la compañera nos explicó, vamos a calcular el ejemplo de el cuartil en este ejemplo de datos agrupados. Antes de usar la fórmula debemos tener en cuenta el número de datos, como sabemos es la suma de la frecuencia absoluta acumulada, en este caso sería 100, y que debemos hallar la amplitud, y la amplitud corresponde entonces colocamos igual, siempre hay que colocar igual para cualquier fórmula en Excel. Seleccionamos esta casilla porque la amplitud corresponde al límite superior menos al límite inferior. Entonces nos dice que la amplitud corresponde a 4. Y bueno, entonces ya teniendo esto claro, ahora vamos a hacer la posición, donde K representa este cuartil, que es el número 3, N el número de datos, que es 100, y 4 corresponde a los datos, porque un cuartil divide los datos en 4 partes iguales. Entonces vamos a reemplazar valores, entonces sería igual 3 por n, que sería 100 dividido 4. Muy bien, entonces le damos enter y nos dice que la posición es 75. Entonces dice que está en el 75 y la buscamos en frecuencia absoluta acumulada y no la encontramos. Entonces vamos a usar estas dos, donde la frecuencia absoluta acumulada anterior sería 65 y donde la posterior sería 88. Y el límite inferior donde se encuentra la frecuencia absoluta posterior es 145, que es acá. Entonces vamos a reemplazar valores y sería, escribimos igual, límite inferior, seleccionamos esta celda, más amplitud, seleccionamos esta celda, por, abrimos paréntesis, y volvemos a abrir paréntesis por ubicar lo que está en el numerador, que es esto de acá. Y si nos fijamos, la posición es la misma fórmula que está acá. Entonces, para ahorrarnos tiempo y porque igual es lo mismo, entonces vamos a seleccionar esta casilla, que sería 75, menos la la frecuencia absoluta acumulada anterior, que sería 65. Y luego cerramos paréntesis, dividimos, sería la frecuencia
abrimos paréntesis, y luego escribimos la frecuencia absoluta acumulada posterior, que sería 88, menos la frecuencia absoluta anterior, que de nuevo sería 65. Luego cerramos paréntesis, le damos enter y nos dice que esta es la respuesta. Entonces, quiere decir que el 75% corresponde a los datos, que los datos son menores a 146,74. Así, para hallar los cuartiles para datos agrupados. Para datos no agrupados tenemos este ejemplo, donde todos los datos están organizados de menor a mayor, y son 40 muestras, son 40 datos. Entonces la fórmula es lo mismo. K representa el cuartil que queremos realizar, N el número de datos, y 4 es, como lo había mencionado, 4 porque un cuartil divide los datos en 4 partes iguales. Entonces vamos a reemplazar datos. Entonces sería K, que entonces sería igual. Ahora vamos a abrir paréntesis porque dentro del paréntesis se hace una operación y luego se cierra porque se haría otra operación. Entonces sería 3 por N, que corresponde a 40, dividido, cerramos paréntesis, dividido 4. Le damos enter y nos dice que es 30. Muy bien. Entonces, como nos dice que es 30, esa nos indica la posición. Entonces buscamos 30 está aquí. Entonces vamos a hacerlo así. Entonces sería como el ejercicio son datos pares, para calcular el porcentaje que representa cada cuartil, debemos sumar la celda 30 más el valor de la siguiente. En este caso sería la del 31, sería sumar 56 más 57. Entonces vamos a escribirlo así y luego eso lo dividimos entre 2. Entonces sería igual, abrimos paréntesis, seleccionamos 30, la celda 30 más la celda 57, cerramos paréntesis y dividimos en 2. Nos dice, esta sería la respuesta. Nos da que la posición representa el 56,5%. Y así es como se calcula los cuartiles para datos no agrupados. Muchas gracias. Para encontrar los deciles en los datos agrupados tenemos estas dos fórmulas. Tenemos la fórmula de posición y la fórmula del decil como tal. Entonces vamos a hallar la posición. Entonces damos igual, vamos a hacer el reemplazo, que K sería el número del decil. Vamos a encontrar el decil 5, entonces ponemos 5 por N, acá tenemos N, y esto lo dividimos entre 10. Le damos enter y nos muestra la posición 50. Lo que vamos a hacer es ir a la tabla de frecuencias y encontrar el 50 en la frecuencia absoluta acumulada. Podemos ver que no está el número 50 como tal, entonces vamos a utilizar estos dos daticos que tenemos, el 38 como la frecuencia absoluta acumulada anterior y el 65 como frecuencia absoluta acumulada posterior. Entonces con esto vamos a hallar el valor y vamos a utilizar esta formulita. Entonces damos igual, el límite inferior sería 141, lo seleccionamos, más la amplitud, que la tenemos acá. Esto lo multiplicamos por, abrimos dos paréntesis, uno para toda la operación y otro para el numerador. Podemos ver que utilizan la fórmula de la posición. Nosotros ya tenemos el resultado, entonces aplicamos la casilla donde está el resultado, la restamos con la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 38, cerramos paréntesis, esto lo dividimos, abrimos paréntesis, lo dividimos con la frecuencia absoluta acumulada posterior, que sería 65, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que sería 38.
cerramos los dos paréntesis y le damos Enter. Podemos ver que ya nos arrojó el resultado. Esto equivale al 50% de... Esto equivale a que el 50% de nuestros datos están por debajo de 142,77 aproximadamente. Ahora vamos a los no agrupados. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Utilizamos esta fórmula. Entonces, para encontrar el decil 5, utilizamos K, que sería 5, por el número de datos que acá tenemos, es 40, dividido entre 10. Damos igual y podemos ver que nos dio 20. Vamos a ubicarnos en el 20. Y ponemos, como son impares, lo que hacemos es sumar estos dos y dividirlos entre 2. Entonces 49 más 49 lo dividimos entre 2, da igual 49. Vamos a encontrar el decil 6. Hacemos lo mismo. Utilizamos igual, K, que es el número del decil, en este caso sería 6. Lo multiplicamos por n. Seleccionamos n, lo dividimos entre 10 y aquí nos lanzaría el resultado. Vamos a la casilla del 24. Es 51 y 52. Lo que hacemos, como es un número impar, lo que hacemos es sumar las dos cosas y las entre 2. Esto nos daría 51,5. Y este sería el resultado. Lo que les voy a mostrar es cómo se realiza un percentil de datos agrupados. Como pueden ver, está la tabla, la fórmula, tenemos la amplitud, el número de datos y el cuartil y el decil que mis compañeras ya realizaron. Entonces lo que yo les voy a mostrar es cómo se realiza el percentil. No siendo más, iniciemos. Lo primero que vamos a utilizar es esta fórmula, K por n sobre 100, para hallar nuestra posición. Entonces, iniciemos. Sería K, nuestro valor de K es 30, entonces igual a 30 por 100 dividido 100. Le damos Enter y tenemos nuestra posición. Ahora, como pueden ver, la posición va a ser el número 30. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a buscar la posición de 30 de la frecuencia absoluta acumulada en esta fila. Como pueden ver, el número 30 no está. Entonces vamos a utilizar el número 14 como la frecuencia absoluta acumulada anterior y el número 38 como nuestra frecuencia absoluta acumulada posterior. Entonces, comencemos. Entonces, el valor va a ser igual seleccionamos nuestro límite inferior, la casilla 38, si analizamos nuestro límite inferior, sería 137 más la amplitud, seleccionamos nuestra amplitud, que es 4, multiplicado, abrimos paréntesis, por nuestra posición, que es 30, menos la frecuencia absoluta acumulada, que sería 14, y cerramos paréntesis.
dividimos, abrimos paréntesis, frecuencia absoluta posterior, que sería 38, menos frecuencia absoluta anterior, que sería 14 nuevamente, y cerramos paréntesis 2 veces. Y damos enter. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el 30% de los datos son menores a 139.67 aproximadamente. Buenas tardes, les voy a explicar cómo se realizan los percentiles no agrupados. Vamos a hacer unos ejemplos. Esta es nuestra fórmula, que es nuestro percentil por nuestro número de muestra dividido 100. Entonces vamos a empezar acá con este. Entonces ponemos igual a nuestro percentil, que es 85, por nuestra muestra, que es 40, dividido 100. Eso nos da 34. Entonces vamos para acá para la tablita, buscamos nuestro dato número 34, que se necesita en este caso como nuestro dato. Y nuestra posición son par. Vamos a hacer este proceso. Entonces vamos a coger nuestro dato más el que le sigue, en este caso el 62, dividido 2. Eso nos da 61 y este se convierte en nuestro valor, 61. Vamos a continuar con este. Hacemos el mismo proceso, igual. Nuestro percentil 50 por nuestra muestra 40. Por, qué pena, nuestra muestra 40 dividido 100. Eso nos da 20. Vamos acá a nuestra tabla de datos, 20, que es 49, y este se convierte en nuestro valor. Eso es todo por este momento.